Hola, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros un día más. Te damos gracias al Padre por este hermoso día. Feliz Día de Padres a todos. En Puerto Rico y Estados Unidos, en varias naciones del mundo se celebra el Día de los Padres, hoy se conmemora. Damos gracias, Señor, por eso. Bendecimos tu día, le pedimos al Señor que bendiga tu día, que te dé un día maravilloso, extraordinario, que sane todas tus dolencias, que supla todas tus necesidades y que guíe tus pasos. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este nuevo día. En tus manos ponemos, Padre, todas nuestras cargas, nuestros proyectos, nuestra familia, todo lo que realizamos para que tú obres conforme a tu perfecta voluntad. Guíanos con sabiduría, escribe nuestra historia con amor, Señor, y danos paz en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios ha sido bueno, Dios es maravilloso. Y hoy quería hablarte de algo que realmente hacemos cada uno de los padres, o la mayoría de los padres, y es tratar de dejar un legado. Tratamos siempre de dejar un legado. El texto bíblico que voy a utilizar está en Proverbios 20, verso 7. Proverbios 20, verso 7. Y dice de la siguiente manera: camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Aleluya. Esta palabra poderosa. Y es que vivimos en un tiempo donde muchas personas se preocupan por dejar bienes, por dejar propiedades, por dejar esto o lo otro para que sus hijos tengan. Pero la Biblia nos enseña que existe una herencia mucho más valiosa que el oro, que la plata y que las propiedades, que es la integridad. Una persona debe ser íntegra en todo momento. Y la integridad significa, no significa perfección, sino vivir en la manera recta, en una manera honesta, en una manera transparente delante de Dios y de los hombres. La Biblia establece que tenemos que tener buen testimonio ante Dios y ante los hombres, y eso básicamente es integridad, que de una manera recta, de una manera honesta, intachable, que lo que hagamos afuera se refleja adentro, que lo que sentimos por dentro se refleja afuera, que nuestro caminar refleja a Cristo y todas las acciones que hagamos sean conforme a lo que Dios ha escrito en su palabra. Y el justo camina en integridad. Dice Proverbios que no dice que el justo habla de integridad, sino que camina en integridad, y la integridad se demuestra en el diario vivir. Sea la misma persona en público que en privado. Es hacer lo correcto aun cuando nos duela, o aun cuando nadie nos esté observando. Siempre hacer lo correcto. Mantenernos fieles a Dios en medio de la presión, en medio de la incertidumbre, en medio del día oscuro o nublado. Aún así, permanecer siempre fieles a Dios. Pensar que haría Jesús en esta situación, cómo actuaría ante este problema. Como creyentes, nuestra conducta debe reflejar el carácter de Cristo. Siempre, no importa cuál sea tu dolor, no importa cuál sea lo que esté pasando, lo que esté atravesando. Dios quiere que seas íntegro. Y sabes una cosa, Él pesa el corazón, Él examina nuestro corazón. Y Él sabe cuando andamos en integridad y cuando no. Y eso se refleja. El segundo punto que quiero tocar es que la integridad deja huellas. Sí, deja huellas. El texto dice que los hijos son bendecidos después de él. O sea que cuando tú caminas en integridad, tus hijos van a ser bendecidos. Nuestros hijos, nuestros familiares, quienes nos rodean, aprenden más de lo que hacemos que de lo que hablamos o de lo que decimos. Mira, las palabras enseñan, pero el ejemplo transforma. Te lo voy a repetir. Las palabras enseñan, pero el ejemplo transforma. Yo me acuerdo a principios de la conversión, hace
26 años atrás, mi hijo mayor me veía orando todo el tiempo, me veía llorando en el cuarto, encerrado. Un hombre que tenía un carácter sumamente volátil, explosivo, que era una persona difícil, porque me había convertido en eso, porque nací así. Me había convertido en una persona prepotente, difícil, de carácter. Y Dios lo transforma en una persona dócil. Eso mismo hizo con Moisés. Moisés había asesinado a un egipcio y estuvo a punto de asesinar a un judío. Y Dios lo mandó 40 años al desierto. Y cuando Dios lo llamó del desierto, ya no sabía ni hablar. Él hablaba como oveja, no sabía hablar como humano. Le dije, yo soy esto para hablar, le digo. Pero es que sí te voy a usar. Es que aunque tú tengas tu problema, tu situación, te voy a usar así. No importa lo que pase contigo. Deja que yo sea quien trabaje en ti. Lo que le dijo Moisés es lo que te está diciendo a ti. No importa tu situación, no importa lo que estás atravesando, no importa lo que estás pasando, no importa lo que estás sufriendo, no importa las veces que has llorado, te voy a seguir usando. Te voy a seguir usando porque eres mi hijo, porque eres mi hija, porque he puesto mis ojos en ti. Eres una persona íntegra. Cuando un padre o una madre vive en obediencia a Dios, está sembrando una semilla incorruptible que puede bendecir las generaciones futuras. La Biblia dice, enseña al niño su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Siempre hay inclusive la oración, siempre hay inclusive la obediencia a Dios, pero que no sea como ha pasado, que eres luz en la calle y oscuridad en la casa. Eso no refleja a Cristo, eso te refleja a ti, refleja tu carácter, pero no refleja a Cristo. El cristiano verdadero, no importa lo que esté pasando, va a reflejar el carácter de Cristo. Le va a enseñar a sus hijos a ser íntegros. Le va a enseñar a sus hijos que lo que ven afuera lo van a ver dentro de la casa. Que según como él besa y abraza en particulares al prójimo, besa y abraza a sus hijos, a su esposa. Esa es la vida de un verdadero cristiano. El tercer punto que quiero darte es que la verdadera herencia es la que transforma. No es la riqueza que puedas dejarle a tus hijos, las propiedades, porque van a desaparecer en algún momento dado. Algunos no valoran las propiedades, las venden rapidito, gastan el dinero y se les acabó todo. Pero el legado de fe, la honestidad y el temor de Dios va a permanecer en ellos para siempre, para el resto de su vida. No se van a apartar del camino. Aún cuando se apartaren, no se apartarán del todo. ¿Tú sabes por qué? Te lo voy a decir por experiencia. Puedo tener mis hijos que están apartados, como decimos, pero cada vez que tienen un problema, ¿qué hacen? Orar, llamar, papá, vamos a orar por esto, papá, ayúdame a orar por tal cosa. Eso fue lo que sembré. Y eso es lo que te recomiendo, que tú siempre fe, que siempre es honestidad, que siempre es del amor de Dios, el temor a Dios. No como miedo, sino como padre. Respeto. Que tú sí seas sí, que tú no seas no, que no seas gris, o eres blanco o eres negro. No puedes caminar en el medio. Tienes que caminar en integridad. Muchos hijos recuerdan las oraciones de sus padres, la fidelidad de Dios al contestar o al hablar en medio de la oración de sus padres o de su madre. El amor de verdad, el amor no fingido. Saben que mis padres fallecieron, mi mamá fue la última en fallecer, que falleció en agosto del año pasado. Y fueron procesos duros, verlos desgastándose cada día. Estos últimos días de mi mamá, yo tuve el privilegio de estar con ella, antes del hospital como en la casa. Cuidarla fue preguntarla de mí. Igual pasaba con mi papá cada vez que iba a cuidarle. De que mi papá
siempre me marcó con un nombre, Pedrito. Yo podía tener 60 años, 62 años, pues, no importa la edad que tuviera, para él seguía siendo Pedrito, el nene de Pellín, el nene de alma. Y eso te marca, deja huellas. El amor de verdad marca a uno. El testimonio, aún en medio de las pruebas, le reafirma los valores a tus hijos. Le da testimonio, le da una herencia. Le estás pasando un legado de fe, un legado de amor, un legado de bondad, un legado de integridad, un legado de fortaleza, un legado de que a pesar de Dios está. A pesar de que hoy no tengo, yo tengo la fe que mañana sí. O en el transcurso del día Dios va a proveer. Hoy Dios va a levantarte. Y si no lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana, pero te va a levantar de la cama. Dios tiene ese poder y tiene el control que tú estás necesitando para Él. Dios tiene esa virtud. Concluyo con esto. Y es que hoy Dios nos llama a caminar en integridad porque nuestra vida está fluyendo o influyendo, a otros. Lo que tú haces influye a otros, a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a tus amigos, al que te ve, a tus clientes. Tal vez nuestros hijos no recuerden todo lo que hacemos, todo lo que le dijimos, pero sí en la manera en que lo hicimos, nunca van a olvidar cómo tú y yo hemos vivido. Mira, en casa no había esto, pero tenía un papá que oraba, tenía una mamá que buscaba a Dios. Es la muerte de mi viejita, la que me crió. Podía tener mil cosas, fumaba, era mala, pero cuando decía voy a orar, era que iba a orar y no la molestara cuando estaba hablando, porque te regañaba. Cuando decía voy a hablar con Dios, déjame tranquila, voy a orar con Dios. Una mujer católica, hija de María, como le dicen, pero tenía más fe y más integridad cristiana que muchos cristianos que conozco. Sacaba su tiempo para buscar la Biblia, para leerla y para orar. Le dedicaba tiempo a Dios y creía firmemente en lo que Dios hacía. Y ese legado tenemos que no solamente enseñarlo, sino influenciarlo en nuestros hijos. Porque si tú no le enseñas, la calle le va a enseñar otras cosas, que fue lo que me pasó. Yo aprendí muchas cosas en la calle, muchas malas mañas, muchas malas costumbres. Y Dios las fue transformando y transformando. Y aún cuando estoy aconsejando a un adicto, a un diamurante que estoy hablando con ellos, o cuando desayuno con ellos, puedo ver de lo que Dios me sabe. Y ellos ven la transformación cuando yo les digo, es que yo estuve ahí. Yo no fui diamurante, pero fui adicto. Yo no fui buen esposo, yo era un alcohólico, tenía mis problemas. Pero la gracia de Dios me redimió. Y mis hijos se acuerdan de que lo que yo hacía y lo que llegué a hacer. Todavía mis hijos se acuerdan de la primera vez que me llevé en un bote o en una avioneta a pasear. La primera vez que fuimos a un crucero. Eso no basta. La primera vez que lo llevaste a Disney o a un lugar donde ellos querían ir. La primera vez que hiciste camping con ellos, aunque fuera en la sala de tu casa. Hiciste una caseta de campaña con las sábanas. Eso marca a tus hijos. Ese beso, ese abrazo. La costumbre de decirte que te amo. Mi papá venía de una tradición que él no besaba y abrazaba, pero yo empecé a besarlo y abrazarlo. Y se convirtió en una costumbre, donde quiera. Y mis tíos eran testigos, a mis tíos también. Donde quiera que nos veíamos, nos besábamos. Mis tíos, mis primos. Y no es que sean homosexuales, eso no tiene nada que ver con tu hombría. Tiene que ver con tu carácter, con el amor fraternal que siempre hace familia. Transmítelo. Influye a tus hijos en el buen camino. Enséñales el buen camino de la Biblia, el buen camino de Cristo.
no llegues a tu casa hablando mal del pastor, porque cuando ellos vean al pastor van a pensar todo lo malo que papá o mamá hablan de él. Después de decir todo lo que Dios está haciendo a través de ese pastor, bendice al pastor. Si él está haciendo las cosas mal, ora por ese pastor o esa pastora para que Dios lo transforme. Pero deja el bochinche. Los bochinches no transforman vida. Los bochinches crean problemas, situaciones, crean mentiras. Los bochinches están basados en la mitad de lo que hacen, es una mentira o es una exageración. Así que hoy te vengo a exhortar a que independientemente sean de lo de amor, da amor, da fe, da palabra. Cada vez que vengan tus hijos, tus vecinos a pedirte algo, dile: voy a orar para que Dios me dé una contestación sabia para ti. Escúchame con amor. Siéntala a comer en la mesa. Eso es lo que hacía Jesús, se sentaba a comer en la mesa. Sí, con publicanos, con prostitutas, a él no le importaba quién fuera. Entonces, tú no haces eso. Tú no te atreves a desayunar con alguien. No, porque van a decirte a ti. ¿Y quién te paga la cuenta? Si no hay Dios que te da el trabajo. Hay que aprender, hermano, hay que aprender a amar de todo corazón. Atiende un demorante y yo tengo unos tenis separados para regalárselo. Y no lo digo por vanagloria, pero digo porque hay que ver la necesidad que tienen otros. Y tal vez tú estés pasando necesidad, pero comparte lo que tienes. Comparte, Dios te bendiga. ¿No tienes dinero? No hay problema. Da un abrazo. Da una palabra. Es gratis. Da una sonrisa. Visita hospitales. Visita cárceles. Visita hogares de mujeres maltratadas, de niños abandonados. Visita los residenciales. Haz trabajo, mucho trabajo hay. Haz algo voluntario que influya valores en la sociedad. Enséñale a tus hijos. Ponte a sembrar con tus hijos y explícale los procesos de siembra a tus hijos y a tus nietos. Nosotros queremos que el país se transforme, pero no hacemos nada para transformarlo. Hoy te reto, empieza a hacer algo con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Enséñalos a sembrar, enséñalos a cosechar. Yo me acuerdo que mi abuela me enseñaba, mi abuela materna, a sacar plantitas o los patos del patio. No lo hacía por maldad, no era maltrato, me estaba enseñando. Estaba enseñando a proteger la tierra, cuidar el ambiente, el medio ambiente. Enseñamos a no tirar basura. No tires basura en la calle. No cojas el chile y lo tires. Encuéntralo. He aprendido mucho viendo las historias de los japoneses cuando van a los parques. Ellos van a recoger toda la basura que dejamos todos los demás. Que es el vaso de refresco, que es el popcorn. Y la cultura japonesa es esa, que ellos ven el reguero y lo recogen. Y se lo llevan a Estados Unidos. ¿Por qué vas a verlo? Haz algo que transforme generaciones, que marque gente. No te quedes sentado en la mesa. Enséñales. Practica un instrumento. Siéntalo y empieza a contar historias de la Biblia. Mira, yo me acuerdo que hay una historia de una mujer que no tenía hijos y se fue al templo a orar y Dios le dio un hijo. Hay historias bíblicas. Me acuerdo que un hombre, por desobedecer la palabra de Dios, se lo tragó un pez y estuvo 3 días en el vientre de ese pez, hasta que dijo: voy a obedecerte, y el pez lo tiró en la orilla donde iba a trabajar. Cuéntale a tus hijos la historia bíblica. Hazle relatos. Haz que esa vida transforme. Hazte una persona de interés para la sociedad. Que la gente quiera pasar tiempo contigo. Que la gente quiera disfrutar de una conversación.
invitamos a tomar café. No los mires por encima del hombro. Son prójimos y al prójimo hay que amarlo. ¿Qué podemos decir? De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todos en él creamos y podamos tener vida eterna. Pero tenemos también que dar ejemplo de esa vida maravillosa que Dios nos ha permitido vivir. Estamos agradecidos, sí, pero demostremos el agradecimiento dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Demos fe, demos obediencia, demos integridad, sembremos la palabra, sembremos amor y ayudemos en cada etapa del camino. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a caminar en integridad cada día. Que tus palabras sean las nuestras, que nuestras acciones reflejen tu carácter, Señor. Permítenos vivir para ti, honrarte en cada etapa y en cada proceso del camino. Ayúdanos a tener un buen testimonio, no de nosotros o no ante nosotros, sino ante ti y ante la sociedad. Vigoriza nuestro espíritu, bendice a nuestros hijos, a nuestras generaciones, Señor, que vivan detrás de nosotros para adorarte, para glorificarte, para dar testimonio que tú transformas, que tú enseñas, que tú sí disciplinas, pero amas, y que tú siempre respondes. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y te espero mañana a las 2 de la tarde en Palabra Taller. Que pasen un excelente día y mucha felicidad a todos.